Mientras caminaba hacia la academia, nuestro prota llamado Oliver, de repente se cruza con una flor parlante. Le menciona que se relaje porque se ve muy nervioso y le advierte sobre el terrible futuro que tendrá en la academia. Oliver le da las gracias y continúa. Piensa que eso lo dicen para asustar a los novatos. No se puede confiar ya que la academia a la que va es algo fuera de lo común. Más adelante se encuentra una chica que está asustada ya que la flor le dijo lo mismo. Se acerca a un pelirrojo y le comenta que no le haga caso a la planta. La flor mágica absorbe las partículas de la tierra. La chica les dice que no sabe nada sobre las plantas, pero que adora a las criaturas pequeñas, grandes y resbaladizas. ¿Cómo qué? Oliver sonríe al escucharlo, pero es interrumpido cuando una chica le dice a un chico de lentes que se fije por dónde camina. Casi pisas a la señora planta. Al chico de gafas le importa un pepino y dice que se las puede arreglar solo. La flor presta atención a una chica que viste de una forma peculiar y todos miran a la chica. Y el prota se pregunta qué fue lo que hizo detenerse a mirarla. ¿El traje de samurái? Luego lo reciben con un desfile de bestias mágicas. El pelirrojo queda sorprendido al ver al dragón y le pregunta si sabe qué es. Este le menciona que es un Fafnir. Oliver observa la mirada de la chica un poco triste. La chica comenta que no le gusta ver a un troll desfilando. El pelirrojo le comenta que es algo normal, ya que atrapan a personas y por eso suelen domesticarlos para usarlos a necesidad propia. Estos siguen discutiendo hasta que son interrumpidos por el chico de lentes. Les dice que hagan silencio porque no le dejan leer tranquilo. Oliver los calma y les propone presentarse a los demás. La chica está a punto de presentarse y un chico de la multitud le lanza un conjuro que le hace olvidar el control de sus piernas. Y la chica sale corriendo hacia el desfile, exactamente hacia donde estaba el troll. Y todos se preguntan qué mierda pasa. Unos perros atacan al troll e inmediatamente el troll les da un pisotón. La chica sigue corriendo y mientras se acercaba más al troll, el hechizo desaparece. Se cae y se queda paralizada. El troll está a segundos de atacar a la chica, todos sacan sus espadas y justo cuando el troll va a hacer el ataque, la samurái le ordena al troll que se quede quieto. La samurái se interpone entre el troll y la chica, le pregunta si puede levantarse. La chica observa que sus piernas no responden. La samurái le ordena que se quede quieta y así desenfunda su katana. Otra chica comenta que está loca y le lanza un hechizo al troll para llamar su atención. El hechizo no le hace ni cosquillas al troll. Oliver pide que se detengan ya que sus conjuros no serán suficientes para derrotar al troll. El prota lidera y les pide a todos que utilicen el conjuro de viento. Todos aceptan y así crean un espacio de ciclón en forma de dragón para asustar al troll. Grita a Oliver que ahora sí pueden atacar. La samurái se les adelanta. Su pelo cambia al color blanco. El efecto es conocido como el Innocent Color. La samurái le da un headshot con su katana y así el troll cae al piso. La gente se acerca y la samurái agradece por la ayuda de todos. A rato los estudiantes fueron reunidos en un salón. Oliver sigue impactado y le pregunta a la samurái si se lanzó al troll sin tener un plan en mente. Y la samurái lo confirma y le comenta que lo más loco es que su katana ni siquiera tenía filo. Oliver comenta que si su plan no hubiera funcionado, ya estaría muerta. La samurái dice que fue un buen presagio. Y Oliver sigue pensando en lo que sucedió con su pelo y acepta que debe tener un gran poder. Un tipo aparece y les grita a todos que se callen. La directora subió al estrado y la directora se presenta épicamente como un rayo. Soy la directora Esmeralda. Me disculpo por lo sucedido en el desfile y les comenta que es un templo de aprendizaje donde pasarán 7 años. Y solo hay 2 resultados, vivir o palmarla. Y dependerá de ellos, ya que solo el 80% será ileso de la academia, y el resto sufre lesiones graves, por no controlar su magia. Algunos mueren por intentar asesinar a otros estudiantes, y son catalogados como consumidos por el conjuro. Les hace una advertencia a los estudiantes, y les dice que si tienen preguntas, que las hagan. Así la chica samurái levanta la mano, y le da consejos de cómo aliviar el dolor de cabeza. Y Oliver le dice si es estúpida o qué, y ella asegura que el truco funciona. En fin, Esmeralda anuncia la bienvenida, y les ofrece a los estudiantes que beban, coman y conozcan a los demás compañeros. Y así Esmeralda hace un chasquido, y épicamente aparecen todos sentados en el comedor, y 3 senpais le dan la bienvenida. Esta escena me suena de algo. Todos comienzan a beber y a conocerse, y mientras Oliver se reúne con los que ya conocía, aparece la chica que iba a ser atacada por el troll. Y por fin todos están reunidos. Es así como conocemos a Michelle McFarlane. Se presenta también Kaite Alto, y el pelirrojo se llama Guy Greenwood. El de lente se llama Peter Reston. Y ahora nuestro prota se presenta como Oliver Horn. Menudos nombres, También dice que tiene familiares que estudiaron aquí, ya que se les da bien modificar hechizos. Y por último se presenta la samurái, llamada Nanao Hibiya, y cuenta que estuvo a punto de morir en la guerra, y que la salvó es el padre de Miquela, o Michela como digan, y él mismo que le recomendó entrar a la academia. Así todos fueron presentados y comienzan a disfrutar de la comida, y a pasarla bien. Cayó la noche, y Oliver fue despertado. Y observa unos duendes en las agujas del reloj. Los sopla y los libera. Abriga a Peter y decide salir temprano a ver qué se encuentra. Mientras se encuentra una mujer escondida le dice: ¿te levantaste temprano? ¿Te pasó algo? Oliver dice que solo quería caminar mientras la escuela estaba sola. Y le pregunta quién es. Esta es la pregunta que es una agente enviada por Gwyn, el hermano de Oliver. La chica se presenta como Teresa Karste. Oliver dice que esperaba verla a la cara pronto. Así sigue caminando y se encuentra con una fuente de agua en la cual está Nanao, tirando un baño. Oliver está admirando lo que ve, y es ahí cuando Nanao lo saluda.
Oliver lanza un hechizo que rodea la fuente para que no vean a Nanao. La regaña y ella solo le comenta que se estaba purificando por la sangre derramada en la guerra. Oliver observa las cicatrices y ella dice que son feas. Las dejó en la guerra. Oliver voltea a observar a Nanao y recuerda a otra chica de su pasado. Y bueno, Nanao olvida su toalla y el prota le da su capucha. Y nuestro prota percibe el olor a sangre que la chica desprende, aumentando aún más la intriga sobre Nanao. Al día siguiente, están todos reunidos en una sala listos para comenzar la clase de esgrima mágica. El profesor hace una pregunta y Pete muy contento le responde y se escuchan murmullos de los demás sobre Pete diciendo "la me botas desde el primer día". Pete dice que la esgrima mágica es el conjunto de técnicas que se usa con el átomo. Permite usar magia sin conjuros para desorientar al enemigo. Y el profesor comienza la clase con un combate entre dos estudiantes con conocimiento. Pide voluntarios y la primera en ofrecerse es Nanao. Y aparece un random llamado Richard Andrews, interrumpiendo al profesor. Y se ofrece al combate. Oliver persiste que el tipo se quiere aprovechar de Nanao, ya que ella no sabe nada sobre esgrima mágica. Y Oliver se ofrece al combate y comienza a discutir con el otro tipo. "Yo seré la oponente", dice McFly. "Causará mejor impresión si me gana a mí. ¿O tienes miedo, Andrews?". Y hay dos combates y primero empieza Oliver y Nanao. El profesor usa un conjuro para que sus espadas no sean letales. Solo tienen permitido usar ese conjuro y de lo contrario serán castigados. Y se vuelve una pelea interesante. Van a luchar hasta que uno de los dos muera. Y se van a atacar con todo y el profesor los separa. Y bajan las espadas de inmediato, ya que la idea no era que intentara matarse. Y tampoco fue a propósito, pero rompieron el conjuro de antialiento. ¿Qué acabo de decir? O sea, what the fuck. Antiletalidad. Y les pide que guarden su espada y descansen. McFly le pregunta a Andrew ¿cuál de los ataques podías haber defendido? McFly ha visto mucha violencia y decide retirarse del combate. Nanao corre a buscar a Oliver y le cuenta que nunca había tenido un combate tan bueno. Y Nanao quiere intentarlo de nuevo, sin conjuros y con espadas de verdad. Oliver se niega rotundamente. "No volveremos a pelear nunca más. No quiero matarte o tú matarme a mí". Y durante la clase de hechicería, los regañan apenas llegaron. "Qué atón tan asqueroso", les dice la profesora. Dice que los magos solo necesitan su varita y tienen que entender que si quieren ser magos de verdad deben resolver sus problemas con magia. Ahora les toca la clase de biología mágica. La clase comienza un poco rara. Comenta que aquí tratan a las criaturas mágicas como recursos y no como mascotas. Aprenderán a aprovecharlas de la mejor manera. Hoy trabajarán con gusanos de seda mágicos y si utilizan magia correctamente pueden crear capullos sin descanso. Y la profesora utiliza magia con un gusano y crea un monstruo feroz para mostrarles como ejemplo a los estudiantes. Les dará 10 intentos pero los aprobará con 5 éxitos. Y si hacen algo mal será problema de ellos y no se podrán ayudar entre ellos. Dicho esto, los estudiantes empiezan. A McFly, menudos nombres, vale, lo siento, se le da bastante fácil esta tarea y le dice a Oliver que ayude a Katie o a Pete y ella ayudará a Nanao. Y ella se dio cuenta del problema que tuvieron Nanao y nuestro prota. A Nanao se le da un poco mal, pero ya terminó. Y solo falta Katie. Ella va muy bien, pero es muy cuidadosa con los animales. Les gusta mucho y quiere intentar salvar todas las vidas posibles. Y tuvo 9 éxitos. Y cuando estaba en el proceso de hacer el último, se descuidó y lo falló. Salió mal, pero ella tenía esperanzas. Pero sale el capullo endemoniado a atacarla. McFly y Oliver la defienden del animal. Y la profesora le baja puntos a los dos por ayudarla. A rato, Katie se disculpa con Oliver y le cuenta que su familia tenía muchos animales. De todo tipo, hasta semi-humanos. Tenía un amigo troll llamado Patro. Es por ello que cuando ve a un animal sufriendo no puede soportarlo. Para los magos, todo lo que no tengan derechos humanos es un recurso para ellos y se niega a aceptarlo. Oliver comenta que parece que vivió en un paraíso, pero que ahora está la realidad. Tienes mucha inocencia y en realidad hay mucha crueldad. Es muy bueno que seas así, pero en fin, solo has visto una parte de Kimberly. No te apresuras a tomar decisiones, además no estás sola. En este resumen seguramente hablaré en tercera persona, en segunda persona, en primera persona, lo junté todo. En fin, espero os guste. Sigamos. Oliver se encuentra camino a la fuente y comienza a hablar con la señorita Karste. Parece que tu primer día fue bastante duro, Oliver. Oliver lo tomó como sarcasmo. Es todo lo contrario y le dio un consejo a nuestro prota. Debe cuidar mejor a sus amistades. Alguien incapaz de matar a un gusano de seda no sobrevivirá aquí. Oliver dice que eso es problema de él. Karste le dice que debe ir al taller del señor Gwyn y que no la verá por estos lados por un tiempo. El prota lo acepta y le envía saludos. Y se encuentran todos en el comedor y ven a Nanao un poco triste. Nanao les dice que no se preocupen. A Pete se le olvidó su libro en la aula de hechicería. Oliver y McFly deciden acompañarlo porque en Kimberly encontrar algo es un poco jodido y una hada podía haberlo tomado. Kimberly se construyó sobre un laboratorio muy grande y de noche el laboratorio se entrelaza con la academia. Pete encuentra su libro sano y salvo y se apuran a envolver ya que es un poco tarde y las cosas se pueden tornar un poco peligrosas. Siguen caminando y se topan con un callejón sin salida y se acaba de entrelazar el laboratorio. Se asustan un poco, pero Oliver no tiene de qué preocuparse ya que es algo normal. Deben de haber instrucciones y mayores de patrulla. En lo oscuro se escucha una voz que dice: "Me alegra saber que cuidan conmigo". Pete sale corriendo hacia la voz, pero nuestro prota lo detiene y se escucha de nuevo decir: 1 y 2 y 3 ovejitas perdidas, qué tiernos, tanto así que me los podría comer. Oliver se amarra los huevos y decide hablar con la señora. Ella estudia en la academia, se llama Ofelia
y los muchachos se asombran por su apellido, que es Salvadori. Se acerca a otro chico y Ofelia lo golpea con un hechizo. Oliver se presenta y al parecer Oliver un tiempo antes había leído sus tesis, un estudio de rápido desarrollo del mestizaje entre Cranex y Sicilias. Menudos nombres. En fin, fue impresionante para Oliver. Ofelia acepta que la conoce bien y la chica desprende un humo rosa y atrae a Pete. McFly lo evita y la chica le impresiona que Oliver se pueda resistir al olor y acepta que es fuerte. La chica le dice a Oliver que no se enoje. Su cuerpo esparce ese olor solo con respirar. Vamos, acércate, dice la chica. Oliver rápidamente se niega y dice que se tienen que ir. Salen corriendo y les corta el paso una especie de reja de huesos y aparece un nuevo señor y comenta que la chica se siente sola. Se presenta y su nombre es Furious Rivermore o algo así. Si ella no les agrada, yo los protegeré. Y aparece la chica de nuevo y comenta que es una falta de respeto irse en medio de la conversación y les ofrece unos golpes. Oliver tranquiliza a Pete, ya que la chica se está acercando. Pete está cagado del susto y por poco casi saca su arma. Si lo hace solo, les dará una excusa para pelear. La chica tenía tiempo sin ver a Rivermore y le pregunta que si ya terminó de profanar cadáveres. Dice que lo que ella hace es mucho peor. ¿No crees, Salvadori la sucubo? Al parecer ella no le gusta que la llamen de esa manera. La chica saca su espada. Rivermore tira un poder llamado Congreganta y se sale un monstruo todo raro. La chica usa su poder llamado Partus y comienza algo raro. Comienza a dar a luz a un monstruo. Oliver y sus amigos aprovechan para huir. El señor Rivermore los vuelve a atrapar con los huesos. De repente aparece Nanao. Los dos chicos siguen peleando. Nanao pasa la cerca de huesos y ella los protegerá. Se pueden ir si quieren, les dice Nanao. Si ella se une a la pelea, uno de los dos querrá luchar para perseguirlos. Nanao se va a la pelea y de pronto aparece otro tipo gritando Ignis. Es un hechizo y hace que rodee a todos con una fuerte llama de fuego. Se acabó. Así no deben recibir a los novatos. Dice el otro tipo. Conservas tu costumbre de incinerar y luego hablar. Purgatorio. Este pide que no lo llame así frente a los novatos. Les dice a los muchachos que no se preocupen. Él los va a defender como Alvin Godfrey, presidente del consejo estudiantil de Kimberly. Aparece otra chica y le pone la espada en el cuello a la chica rara. Se presenta como Carlos Whitrow, su impresionante superior de quinto. La gente mala se va y Alvin dice que lo impresiona lo bien que se defendieron. No son los únicos que se perdieron hoy. Salen de ese lugar y se encuentran con los otros. Todos hablan y Oliver, molesto, le dice a Nanao que si quiere que la maten, sabías que eso era un suicidio y aún así lo hiciste. McFarlane tranquiliza a nuestro prota y les pide hablar calmadamente. Nanao acepta que Oliver tiene la razón. Hace mucho que no tiene apego a la vida, ni siquiera se siente viva. Comienza a contar una historia de su pasado. Nuestro enemigo, Souma Yoshihisa, liberaba 50.000 hombres. En la retaguardia éramos solo 200. Ella solo recuerda matar y matar gente hasta llegar al campamento enemigo. Ella iba decidida a matar al corone. Souma Yoshihisa se atraviesa a un hombre a detenerla y Nanao lo corta por la mitad. Quiere dar un combate con el hijo de Souma. Sin saberlo, ya lo había cortado por la mitad. No te preocupes, no torturamos a una guerrera valiente, dice Souma. No te preguntaré tu nombre, morirás como un soldado sin nombre. Ordena que la maten, pero algo hace que no puedan. Un tipo de hechizo que deja inmóvil a los hombres de Souma. Este hombre que la salvó habla con Souma e invita a Nanao a su país y a convertirse en maga. Nanao vuelve a la realidad y comenta que desde ese momento todo parece un sueño sin fin. Por eso estaba apurada, por hacer realidad mi deseo antes que el sueño terminara. No tiene sentido blandir una espada por venganza, pero si por amor mutuo, una pelea de dos rivales que se aceptan y respetan en mi escuela de lucha, eso es felicidad. Lo sé, es un poco loco luchar con alguien que admiras y respetas. Soy consciente de que es algo retorcido, pero Oliver, cuando luchamos, lo sentí. Esa era la felicidad que buscaba. Comprendo que te negaras, pero me dolió mucho que me rechazaras. Tras de eso todo me daba igual y me quería morir. Nanao se enamoró de Oliver. McFarlane les propone una lucha no letal, pero Nanao se niega. La criaron en un estilo que se basa en matar. McFarlane le recomienda buscar una nueva forma de vivir. Deja de buscar dónde morir. Kimberly ya ha tenido muchas muertes. Estás viva, no es ningún sueño. Todos le dan aliento a Nanao y Oliver le pide una promesa a ella. Prométeme que no intentarás que te maten pase lo que pase y usarás tu espada por ti. Nanao la acepta y se disculpa con los muchachos, pero les pide que la enseñen a vivir allí. Nanao hasta ahora no ha entendido una mierda de las clases, pero no se preocupa ya que los muchachos la ayudarán. Pete también acaba de empezar con la magia. Nunca es tarde para empezar. Al siguiente día por la mañana, Nanao corre a buscar a Oliver. Tiene mejores ánimos. Se le ve a Nanao muy feliz por aprender hoy, así que se dirigen a las clases. Oliver se siente un poco incómodo porque Nanao está muy pegada a él y se lo pregunta. Chela le dijo que debía fijarse en la persona y no en su espada. A nuestro prota no le disgusta eso, parece lo contrario. Al parecer a Katie sí le molesta y los chicos comienzan a bromear. Así las cosas están mucho mejor. Estos se encuentran en una clase. El profesor Garland los educa sobre las espadas mágicas. Son técnicas usadas a un paso. Un conjuro, matan a su rival sin que puedan remediarlo. Hasta ahora se conocen 6 espadas mágicas. No pueden usarlas en público y son secretas, por eso no les puedo decir si puedo usar una o no. Dicho esto, a trabajar. Aparece el chico molesto Andrews y comienza a
buscarle pelea a Oliver. Este se niega y McFarlane le dice que se avergüenza de su comportamiento. Andrews la manda a cerrar el hocico y le dice que está hablando con Oliver. Nuestro prota no entiende lo que Andrews él quiere de él y se lo pregunta. Ya lo sabes, o esa Atame está de adorno. Nuestro prota acepta ser su oponente. Nanao lo evita y le dice a Oliver que no se deje ganar, que si va a pelear que lo haga de corazón. Ya que Oliver no toma en serio a Andrews, el profesor los interrumpe y les pide que se concentren. McFarlane le cuenta a Oliver que ella y el señor Andrews son amigos de la infancia. Siempre los comparan mucho y él tenía miedo de perder su posición. En parte es un poco su culpa por la fijación con demostrar la valentía de Andrews. Oliver no quiere que su relación con él empeore y se disculpara cuanto antes. McFarlane le dice que no lo haga porque no es su culpa y de pronto llega Pete para avisarles que Katie se fue. Se enteró que iban a matar al troll del desfile. Un señor se encuentra regañando a Katie. Ella solo le pide que no mate al troll. Ella insiste y el profesor le aplica un conjuro de dolor. Llegan los compañeros. El profesor está a punto de hacer lo mismo con ellos y aparece otra chica. No está de acuerdo con lo que hace el señor. Se presentó una objeción a la muerte de ese troll. Aparece otra persona y le dice a Darius que el uso de conjuros para educar se prohibió hace 5 años. Este no piensa cambiar su forma de educar y pregunta de quién fue esa objeción. Hasta el momento el troll permanecerá vivo hasta que termine la investigación. Alivian un poco el dolor de Katie y se presenta la chica. Se llama Vera Milligan, de cuarto. Ella tampoco estaba a favor de lo que iba a pasar con el troll. Los chicos se encuentran caminando y aparece una paloma que les deja un mensaje del señor Andrews. Este reta a Oliver y a Nanao a un combate a muerte. Al siguiente día nos encontramos a McFarlane, Nanao y a nuestro prota hablando sobre la pelea. Piensan que deben aceptar esa honorable pelea y no tienen que evitar el conflicto que se generó con el combate será el día siguiente en la noche en el primer nivel del laberinto. Estaban estudiando cuando todos oyen a los demás hablar sobre Katie, que le da de comer al troll, que ahora toda la clase apesta a troll y bla 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 bla. Guy estalla y quiere ir a enfrentarlos, pero Oliver lo detiene. No vale la pena. Llega Katie al salón y los demás comienzan a molestarla y a decirle cosas como: llegó la imitadora troll, ve a tu jaula troll, no eres humano. Oliver no se controla y usa el conjuro Fragor, que genera una pequeña explosión en el aula. Se generó el combate 3vs3 en el aula. Oliver usa un conjuro llamado Tony Truss y se arma el problemón. Rato después baja McFarlane a visitarlos en la sala de castigos. No se esperaba que Oliver armara y empezara toda la vergüenza. Oliver se disculpa y acepta que no logró controlarse. Los otros dos no se arrepienten de nada XD y lo volverían a hacer si se meten con Katie. McFarlane comenta que el duelo de mañana estará en su contra, ya que ahora la mitad del salón les tiene odio. No será una pelea justa. Se hace la hora del combate, ya se encuentran con las personas que los llevaran al sitio. Es hora de preparar sus atames. Llegan al lugar y se ven que es algo muy bien preparado. La lucha será en un coliseo. Nanao y Oliver prepárense, mientras que los demás toman asiento. Buena suerte y a ganar. Andrews aparece y les dice que se aparten. Primero habrá un combate de exhibición. Aparecen unos kobolds y Andrews, para hacerse el fuerte, los acaba rápido XD. Va a funcionar así. Será un 2vs1, pero Andrews se cagó y decide que será de la mejor forma beneficiosa para él. Los que maten más kobolds por turno ganan. Nanao es primera vez que ve a un kobolds y puede que se complique la situación. Un tipo está haciéndole daño a un kobolds y mientras eso sucede, Nanao explota contra la tribuna y empieza a gritarles que no sirven para nada y que son unos inútiles apoyando este abuso hacia los animales. Todo se queda callado, pero empiezan a tirarles botellas a Nanao desde las gradas. Nanao se quiere ir, pero unos estúpidos que están en la puerta se lo quieren impedir. Es obvio que esta pelea sí complacerá a Nanao. Iba a empezar la pelea cuando de repente cae al piso una persona mordida por la mitad, aparece otro muerto y sale un animal grandísimo llamado Garuda. La Garuda se pone como el señor Miyagi XD a meter espadazos, golpes y se arma la real pelea. Después de acabar con varias personas, la Garuda les intenta decir: ahora sabrán cómo es ser las presas. La puerta no abre y la Garuda sigue golpeando gente. Andrews se hizo pis en la ropa interior y sale corriendo. El ave lo persigue para acabarlo, pero Nanao lo defiende. Soy tu verdadero oponente, ave inútil. Comienza la pelea y se dan duro. El ave intenta darle un buen golpe, pero Oliver la salva de ese gran daño. El ave se dirige hacia Oliver y le hace una gran contada a la altura del estómago. Oliver se cubre para sanar la herida, mientras que Nanao le sigue dando vergazos a la Garuda. Mientras Oliver se cura, se encuentra con Andrews. Este cagado del susto le pregunta que si no tienen miedo. Oliver sí lo tienen, pero Nanao parece que no. Parece de otro mundo y por eso debo ayudarla. Contesta Oliver: ella aceptó la pelea porque te quería ver pelear. Andrews. Se arman los golpes de nuevo junto a Oliver y Nanao y arman un plan. El plan casi falla porque el ave se cura muy rápido y cuando todo parece acabar, el ave iba a matar a Oliver, pero sale Andrews y lo salva. Nanao aprovecha esto, corre rápidamente y le corta la cabeza a la estúpida ave. Todos están un poco en shock con lo que acaba de suceder y Andrews se desahoga un poco con Nanao y Oliver. Comenta que es difícil para él enfrentarse a un oponente sabiendo que es más fuerte que él y hacerlo como lo hicieron ellos. Le tiene miedo a la derrota y a dejar mal su apellido. Oliver lo entiende y le agradece por salvarlo. A pesar de todo, él volvió y luchó y eso lo recordará para siempre. Los compañeros bajan a ver cómo está Nanao y Oliver. Todo bien hasta que sale sangre de una cortada de Nanao. Proceden a sanarla y se despiden del señor Andrews. Por la noche, Oliver se reúne en la fuente con su protectora,
hablan de lo que sucedió y ella se disculpa por no haberlo protegido. Oliver y sus amigos se reúnen en el comedor y hablan de lo que pasó con la Garuda. Piensan que fue un ataque contra los conservadores que rechazan los derechos de los semihumanos. Significa que pueden ser represalias de activistas pro semihumanos. Todo eso por el problema del troll y Katie en el desfile. Ellos esperan que los docentes intervengan en el problema, pero para los docentes eso solo fue un problema cotidiano de estudiantes que se salió de las manos. Ya es algo normal en Kimberly. Nanao se ganó unos fans tras la batalla de ayer. La tienen llena de preguntas sobre la Garuda que asesinó ayer. Ven que Nanao se ganó su popularidad tras usar bien la katana en la pelea. Oliver también luchó bien, pero no lo tomaron en cuenta. Tras seguir hablando de eso, McFarlane decide recompensar a Oliver ella misma. Ella le intenta dar un beso de recompensa a Oliver, pero él se quita a tiempo. Justo en ese momento llega Nanao. Le cuentan que McFarlane le iba a dar un beso por derrotar a la Garuda y Nanao decide recompensarlo también con otro beso. Después de eso le dice a Oliver que si fue por lo de anoche, ella también merece uno. Vamos, Oliver, dame mi beso. Oliver acepta y justo cuando se lo iba a dar aparece su hermana. Por fin se encuentran, ella siente que interrumpió algo y se disculpa. No lo pudo evitar ya que se alegró mucho, se despide con un beso también y que cuide de sus amigos. Comienzan las preguntas sobre quién es ella y Oliver dice que es su prima. A Nanao le importa un pepino todo y aún sigue esperando su beso XD. Pasa el rato y los chicos se encuentran en clase con el profesor Darius. Es la clase de alquimia. Darius da unas indicaciones, les advierte algo sobre el material y que comience la práctica. Oliver decide ayudar a Guy McFarlane, a Nanao, y el terco de Pete no acepta la ayuda, asegura que tendrá todo bajo control. Otro compañero utiliza un ingrediente mal, casi provoca un accidente, pero Oliver lo salva a tiempo. Comete otro error, otra chica y Oliver la ayuda también. Por último, Pete la caga y Oliver se lanza al rescate también. Gracias a él evitó un problema. Darius ve que Oliver manejó todo a la perfección y se acerca a preguntarle su nombre. Claramente no le suena su apellido, pero lo felicita por cómo manejó las cosas, recordara su rostro y nombre, pero le dice que debería elegir mejor a sus amistades. Los chicos se encuentran en un pasillo hablando de lo sucedido. Pete acepta que lo salvó y de repente aparece el señor Andrews. Este le advierte sobre ese profesor. Tiene mala fama, invita a sus mejores estudiantes y les roba el trabajo de sus mejores pupilos y los publica como si fueran de él. Hay muchos rumores sobre ese tipo y ninguno es bueno. Oliver agradeció por la advertencia y Andrews comenta que una persona que él conoce quiere hablar con Katie y todos ustedes. Es sobre el primer día, claramente es por lo del troll. Se reúnen con la chica y es la que intentó hacerle daño a Katie ese día, se disculpa y la razón es que sus padres dicen que los activistas son una vergüenza para los magos y por eso quiso hacerle esa broma. Claramente ella fue la que tiró el conjuro contra Katie para que perdiera el control de sus piernas. Ella se disculpa y los chicos piensan que tiene que haber otra persona también. No es común que el troll se haya puesto tan loco justo en ese momento. Katie se va a ver al troll y Oliver y Nanao practican el conjuro Flamma. A Nanao aún no le sale, pero Oliver acepta que la ve mejorando y le da unos consejos. Las llamas que salen de tu atame primero deben existir en tu interior. Dicho esto, le da una demostración. Katie está con el troll y esta logra hacer que el troll hable. El troll le dice que no venga más y que tenga cuidado. Esa persona es muy peligrosa. Nanao sigue practicando y se da de cuenta que sus conjuros de viento tampoco son buenos. Oliver dice que se dé su tiempo y poco a poco va a mejorar. Ella quiere estar preparada por si el troll quiere huir de nuevo. Oliver al escuchar esto se plantea un posible caso y salen corriendo hacia donde estaba el troll. Al frente encuentran el atame de Katie y el troll les dice que se la llevaron, posiblemente al lugar donde lo tenían a él, un lugar oscuro y profundo, o sea, el laberinto. Oliver y Nanao salen en busca de Katie y rápido porque ya no tienen tiempo. Hace no mucho tiempo los activistas pensaban que si dotaban de inteligencia a los semihumanos se les iba a otorgar derechos. Uno de los proyectos fue hacer que hablen. Algunas personas no estaban a favor de eso y lo dejaron de hacer, pero se sospecha que alguien siguió practicándolo en las profundidades de Kimberly. Entran en el laberinto y sospechan que alguien intervino en el cerebro del troll para que se portara de esa manera. Siguen caminando y deciden no adelantarse e intentar hablar con el señor Godfrey o Withrow. Sale una especie de viento que se los lleva a un lugar más oscuro y una chica dice que no puede permitir que hable con el Godfrey. Aún no quiere arder en las llamas del purgatorio. Ella es Milligan, está ardida por lo que pasó con su ave, o sea, ella fue la causante del problema con la Garuda y está ardida porque ellos la mataron. Los chicos voltean y ven a Katie tumbada como si estuviera muerta. Ella asegura no haberle hecho nada por ahora. Su investigación lleva mucho tiempo en punto muerto, pero Katie fue clave. Hizo que el troll hablara. Milligan no sabe cómo lo hizo y plantea quitarle un trozo de cerebro a Katie. Confíen en mí, no le dejaré ni cicatriz. Tengo mucha experiencia como pueden ver. Nanao está lista para los puños porque ve que no tiene planes de soltar a Katie. Se lanza al ataque y esta tipa le hace algo con su ojo y la convierte en piedra. Oliver utiliza un conjuro y lo evita. Milligan acepta que son buenos para estar en primer año. Ella se presenta de nuevo y los que la conocen la llaman Ojo de Serpiente. Es estudiante de cuarto en la Academia de Magia Kimberly. Su especialidad es la biología semihumana, es activista por sus derechos y quiere mejorar su posición
posición en la sociedad. Nuestro prota le advierte a Nanao que tenga cuidado con su ojo y comienza el combate. Tras Oliver lanzar el primer conjuro, observa que Milligan los supera en poder. Nanao se va al ataque y después de varios intentos se tropieza. Milligan está a punto de degollarla, pero Oliver utiliza el conjuro de flama y lo evita. Milligan observa que son buenos y tendrá que pelear suciamente, así que utilizará su magia. Utiliza un conjuro que los hace volar y hace una especie de círculo de truenos, a lo que Oliver reacciona con otro conjuro, pero así a unos tarros de vidrio, los cuales explotan y detienen el conjuro de Milligan. Milligan le lanza conjuros a Nanao y Nanao épicamente los desvía con su espada, algo no antes visto. Milligan se impresiona un poco y decide tirar uno más fuerte, el cual Oliver y Nanao responden perfectamente. Nanao le dice a Oliver que no se preocupe, ya que conoce un buen plan. El plan era que Oliver lanzará varios conjuros para entretenerla, mientras que Nanao aparecía por la espalda de Milligan, esto para que Milligan no usara su ojo. Oliver no contaba con que Milligan tenía un segundo ojo en su mano, y esto tornaría un poco mal las cosas para nuestro prota. Nanao continúa el plan. La maldición de ese ojo viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto Nanao se tendrá que mover rápido. Utiliza su espada para ir más rápido y cuando no se lo espera le corta la mano a Milligan. Esta no entiende lo que sucedió y cae al piso. Oliver está sorprendido por lo que acaba de ver y Nanao aún no entiende lo que hizo. Explica que Nanao midió el espacio-tiempo y la distancia que la separaba de su rival y los cortó. La velocidad no sirve de nada contra su espada, nadie podría bloquear ese ataque. Una habilidad imparable contra la que no se puede hacer nada. Y es una espada mágica, y no es cualquiera como las 6 que ya existen. Y es una séptima espada mágica que nadie conoce. Ellos no dejarán que muera Milligan, así que la ayudarán. Tardará en despertar, pero lo hará. Llevarán a Katie a su dormitorio, pero no antes. Nanao le dice a Oliver que esta vez sí quiere su beso de la victoria. Desprevenidamente llegan los presidentes, el señor Godfrey y el señor Withrow. Ellos recibieron una denuncia anónima, pero aún así no llegaron a tiempo. Les sorprende que hayan acabado con Milligan. Pasa el rato y ya se encuentran en la enfermería con Katie. Le preguntan que cómo sucedió, pero Katie evita la pregunta y pregunta por el troll. Como es el único con inteligencia, no se van a deshacer de él. Katie se alegra y le da un beso de la victoria a Oliver y Nanao. Katie tomó el problema a la ligera y no le importa nada porque salieron victoriosos según ella, y el troll podrá seguir viviendo. Oliver observa que protegió a una chica de buen corazón y se le sale una lágrima, y ella podrá seguir siendo así. Al siguiente día caminan hacia una de sus clases y se topan con un profesor que le dice a Oliver que necesita hablar con él, que se verán más tarde. Se reúnen y el profesor comenta que están reuniendo información de un estudiante. Estas cosas se las suele dejar a otras personas, pero esta será lo contrario. Se aproximaron demasiado al conjuro y murieron, es decir, que fueron consumidos por el conjuro. Es la muerte que cualquier mago desea. Todo el que es consumido por el conjuro deja un hallazgo tras de sí. Sus espíritus son los que nos impulsan. Estos siguen caminando y se topan con un animal grandísimo. El profesor lo mata fácilmente y continúan dirigiéndose a un portal. El profesor nota que aún está prendido y lo apaga. Oliver le pregunta que si él sabía lo que habían hecho con el troll. Es algo evidente, pero aún así el profesor lo niega. Oliver tiene pruebas de que el profesor le proporcionaba semi-humanos a Milligan. El profesor dice que es algo difícil de saber y que es un buen investigador, pero ese no es el caso. Oliver quiere saber por qué él ayudaba a Milligan con esa investigación. El sueño del profesor es eliminar la estupidez de los seres humanos, y por eso la ayudaba. La sociedad se compone de 1% genios y el otro 99% son estúpidos. Él quiere cambiar eso y por lo tanto debe de encontrar cómo cambiar la inteligencia humana. Eso significa que él quería utilizar esas técnicas con los humanos. Ahora les será más difícil conseguir semi-humanos para continuar su investigación. El profesor le pide a Oliver que le ayude en su trabajo. El profesor piensa que Oliver es consciente de eso y no tiene talentos propios. Piensa que Oliver es el típico mago que no llega a nada. El profesor cree que Oliver es el indicado para ayudarlo. Sin antes irse, Oliver quiere hacer otra pregunta, y es en el año 1925 del gran calendario, en la octava noche del cuarto mes. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? En ocasiones recibimos algo peor que una respuesta. ¿Cuánto sabes? Aquí soy yo el que hace las preguntas. Darius Grenville, contesta nuestro prota. Darius nota que él siempre fue su objetivo y se sorprende de que aún queden parientes vivos de esa mujer. Gracias por no cambiar y ser el mismo Darius Grenville que he odiado Durango estos 7 años. Comencemos, estamos a un paso y a un conjuro. Comienza la pelea y Darius se asegura de que Oliver no muera como un humano. Comienzan los espadazos. Oliver ve que Darius lo supera en poder con la espada y en un momento ve el futuro, en el cual todas muere. El futuro no está escrito y no se puede predecir con perfección. Eso quiere decir que existe una probabilidad en la que él gana. Solo debe encontrar el hilo correcto y observar. De esa manera, el futuro tirará de mí y el flujo de la línea temporal me llevará hasta el futuro observado. Y así haré realidad el futuro. Y la cuarta espada mágica, Angustavia, y el hilo que atraviesa el abismo. Nuestro prota usa el conjuro Tonitrus y hace que Darius caiga al piso. Qué raro que no saliste corriendo, idiota. Darius, sorprendido, asegura que esa espada mágica debió desaparecer esa noche hace 7 años. Darius no sabía que la persona que mató esa noche era la madre de Oliver. Darius hizo que su madre experimentará 128 formas de dolor y le dice a Darius que empiece a buscar las palabras apropiadas porque lo va a torturar hasta que las pronuncie. Oliver quiere que Darius sienta todo el dolor que sintió su madre,
Así que piensa en las palabras que me hagan perdonarte lo que hiciste, que me hagan dejarte existir. Darius quería decir algo, pero Oliver le tira el primer conjuro corte abdominal y luego de unas palabras le tira el segundo fractura de dedos. Darius intenta decir algo de su madre, pero Oliver repite una y otra vez el conjuro, haciendo que Darius se retuerza de sufrimiento en el piso. Retrocedemos a esa noche y vemos como Darius asesina a su madre usando el conjuro dolor. ¿Por qué no dices nada? Solo llevas 57 formas de dolor. Es la mitad de las que sufrió su madre. Oliver está lleno de odio y le pide que diga algo. No va a morir así de fácil. Darius casi que ni puede hablar, pero le logra decir que acabe ya, que lo mate. Nuestro prota lo degolla y termina con eso. Al momento llegan sus hermanos. Ya todo terminó y el hermano le pregunta sobre la carga de su cuerpo. Le dice que no habrá una tercera vez porque puede morir. También aparece la señorita Karste. Ella fue la que alertó al presidente sobre el problema con Milligan. El hermano le quiere hacer la coronación a Oliver y llama a sus camaradas. He aquí sus vasallos Noll. Esta es tu coronación, gobierna y guíanos hasta que todos los monstruos que la traicionaron y asesinaron estén muertos. Oliver jura que los matará a todos. Enrico Forghieri, Demetrio Aristides, Vanessa Aldis, Frances Gilchrist, Valdia Muguezicamili y también Esmeralda, la directora de Kimberly. Solo quedan 6. Oliver se asegurará de que todos mueran. También podrá descubrir si sus palabras eran ciertas. Pasan 4 meses y se reúnen en una sala la señorita Vanessa Aldis, Frances Gilchrist, Enrico Forghieri, Demetrio Aristides, Valdia Muguezicamili y Esmeralda. Esa la reunión la organizaron para hablar de Darius por la sencilla razón de que tiene 4 meses desaparecido y no saben nada de él. Estas personas dan por hecho que Darius está muerto. Vanessa sospecha que pudo haber sido un alumno el que asesinó a Darius. Pete se despierta a media madrugada y al parecer le crecieron tetas. Los chicos por la mañana lo ven raro y deciden preguntarle, pero él les responde molesto y les dice que lo dejen en paz. Deciden dejarlo tranquilo y continúan. Se presenta un nuevo profesor que se llama Dustin Hedges y les enseñará a volar en escoba. Entran al lugar y quedan todos muy sorprendidos con la casa de las escobas. Nanao fue la que más se asombró porque ella pensaba que las escobas eran objetos, pero todo lo contrario, son seres vivos que viven de las partículas mágicas que están en el ambiente. Cada quien busca su escoba ya que las escobas son un poco difíciles. Ellas eligen quién la puede montar y quién no. A Nanao la persiguen muchas escobas, pero es por su mana. Nanao ignora a todas esas escobas y decide ir por una rebelde que está en una esquina. Les advierten que la puede golpear, pero Nanao la convence de tal manera que la escoba acepta. Todos muy impactados ven cómo Nanao vuela en la escoba y Oliver recuerda que esa es la escoba en la que volaba su madre. Los chicos estaban en el comedor hablando sobre la supuesta desaparición de Darius, ya que tenían clases con él y mandaban a otros profesores. De pronto aparece el padre de Chela. Al parecer él será el nuevo profesor de alquimia. Será algo temporal por el problema que pasó con Darius. El profesor pregunta si alguien ha leído su libro y Pete parece ser muy fan de él. Se ha leído el libro 3 veces y el profesor, muy atento, le dice que le traerá una sorpresa de su próximo viaje. Entran a clases de ingeniería mágica y se presenta el profesor Enrico Forghieri. Él les enseñará la teoría y las habilidades que necesitan para crear artefactos y arquitectura mágica. Comienza la clase y el señor loco les da una caja que si no abren a tiempo podrán perder sus extremidades. El salón se divide en grupos y cada grupo se pone manos a la obra. Pasa el tiempo y no logran abrir ninguna de las cajas. El tiempo se acaba y todos deciden refugiarse para que no les haga daño, excepto Pete, que no sé por qué razón se quedó justo al lado de la caja. Y cuando se abrieron las cajas salieron serpientes. Una serpiente casi muerde a Pete, pero Oliver lo salva. Todo se vuelve un caos con las serpientes, pero Guy sabe qué hacer. Tira agua sobre él y utiliza un conjuro para electrocutar a las serpientes. Pete le agradece a Oliver por salvarlo y nuestro prota le comenta que quiere hablar con él sobre su reciente cambio. Al parecer Pete cambió de sexo, tuvo un sueño y al despertarse tenía tetas. Obviamente también cambiaron sus genitales. Oliver lo consuela y le dice que como mago eso es un don. Intenta lanzar un rayo y verás que ahora tienes más poder. Esto pasa porque la versión femenina y masculina tienen diferentes afinidades. Lo que posees es increíble, Pete. Pensemos en cómo aprovechar ese don, Pete. Desprevenidamente aparece la superior Withrow. Ella no quería interrumpirlos, pero venía al mismo tema. Quería hablar con Pete sobre lo mismo. Oliver ya te dijo todo, pero si quieres saber aún más te invito a esta reunión a las 8 p.m. Oliver decide acompañar a Pete y en el camino se encuentran al presidente Godfrey. Al parecer los tres van al mismo sitio. Como presidente reviso todos los eventos que pasan en el laberinto. Primero lo del Coliseo y después lo de la señorita Milligan. Sé que es tarde pero me disculpo. Por otro lado, Pete, tengo entendido que tus padres son sin magias. Godfrey sabe lo que se siente ya que es muy peligroso no saber usar magia en Kimberly, pero ha hecho todo lo posible desde que está para hacerla más segura. Godfrey abre una puerta y entran a una sala en donde se reúnen todas las personas con rasgos mágicos relacionados al sexo. Hay todo tipo de personas y te recibirán con los brazos abiertos. Oliver ayuda a Pete a presentarse con un grupo de chicos muy amables y se hacen amigos. Comentan que van a presenciar un espectáculo. Curiosamente el espectáculo lo dará el hermano de Oliver y la presidente. Al rato se reúnen los chicos, comentan que fueron a practicar conjuros solos y pasan a las instalaciones. Antes un chico los ve desde
desde una habitación y al parecer les cae mal, le irrita que se traten como amiguitos y anden juntos siempre. Al siguiente día los chicos salen a ver un deporte de escoba y se topan con un alumno de primero llamado Tullio Rossi. Parece que este random ya los conoce muy bien, pero los chicos no a él, y antes de irse le dice a Pete que se verán pronto. Al rato los chicos están en clase en un entrenamiento de luchas con espada, y luego de que Oliver ganara llama a los dos alumnos siguientes para la lucha. Oliver le desea buena suerte, pero Pete lo ignora y sigue adelante. Pete se ve un poco tenso, pero aún así continúan. Pasan 5 segundos de haber comenzado y Tullio le gana. No te precipites, mantén la perspectiva, Pete. Pete lo acepta y se retira, pero no antes cuando Tullio le dice: metiste la pata, damisela. Damisela, me equivoco. Tienes a todos tus amiguitos protegiéndote, pero cuéntame, ¿crees que así te volverás más fuerte? Al rato Pete les comenta a los chicos que quiere entrenar más, los chicos aceptan y McFarlane le dice que jura convertirlo en un maestro del estilo reset de esgrima. Oliver piensa que es mejor enseñarle otro estilo y pasa un rato discutiendo con McFarlane para decidirse. Al final toman una decisión y quedaron en que Oliver le enseñara a cómo defenderse y McFarlane a cómo atacar. Comienza el entrenamiento y Oliver le dice a Pete que le enseñara a cómo ganar una batalla con magia sin depender de un solo estilo. Comienza el entrenamiento y Oliver pregunta qué haría en esa distancia. Obviamente usa su espada a esa distancia, por lo que Oliver se aleja un poco más. A esa tiraría un conjuro. Oliver se acerca un poco más y le dice que se acerque y lo ataque como si fuera un duelo real. Pete estaba a punto de lanzar un conjuro, pero Oliver lo para y le explica: una forma de ganar es ser mejor con la espada que tu oponente, la otra es usar conjuros más poderosos, pero no pudiste juzgar bien la distancia y tomaste la decisión equivocada. Esa es la tercera forma de ganar, ser mejor midiendo la distancia. Cuando no mides la distancia, quedas desprotegido. Si sabes usarlo a tu favor, podrás ganar. Tullio escuchaba todo desde afuera, pero no pasó nada. Los chicos estaban en el comedor hablando sobre el entrenamiento y el consejo que le dejó Oliver a Pete, y de repente aparece el random de nuevo. ¿Quieres ser más fuerte, Cuatro Ojos? Yo te enseñaré a hacerlo. Conozco un método más rápido que el de Oliver. McFarlane se para y le dice que es un descaro interrumpirlos de esa manera con tal declaración. Tullio le dice que está equivocada. Ustedes se llevan toda la atención mientras el resto queda excluido. A nadie le gusta quedarse afuera, y grita a toda la clase a ver si ellos piensan lo mismo. Oliver se interpone y le pregunta qué carajos está insinuando. Nada, solo pienso que ya es hora de saber quién es el más fuerte de primero. La actual favorita es Nanao, y eso es obvio, pero los demás merecemos una oportunidad, ¿no creen? Veamos quién es el más fuerte. Únanse a la fiesta ahora mismo. Cuenta conmigo, dice la señorita Cornwallis. Su amigo le pregunta que si está segura de eso, y obviamente él también entra a la fiesta. Nanao también entra a la fiesta y Tullio le pregunta a Oliver que si tiene miedo o le entra. Oliver no tiene razones para negarse y obviamente entra al club. ¿Satisfecho Tullio? Por el otro lado sale McFarlane y también se suma a la lucha. El ganador será el que consiga más medallas. El que pierda le tiene que dar una medalla al ganador y el que se quede sin medallas está fuera. En una semana, los 4 con más medallas lucharán en la final. Ustedes deciden a quién retar. Olívense de los combates elegantes y pretenciosos. Dicho esto, que comience el juego. Se acerca una chica y es la primera en retar a Nanao. Ella cree ser una digna oponente para Nanao, así que empiezan. Esta chica piensa que Nanao no sabe nada sobre magia y si mantiene la distancia cree poder ganarle. Oliver opina lo mismo, pero eso no será un problema para Nanao. Comienza la batalla y Nanao desvía su conjuro. En cuestión de segundos ya tenía su espada en la garganta y había ganado. Esa chica subestimó a Nanao y la pagó caro. McFarlane les promete a Nanao y a nuestro prota que llegará a la final y espera que ellos también lo hagan para enfrentarse en la final. Al atardecer nos encontramos a Oliver entrenando a Pete. Pete le da las gracias por tomar su tiempo y enseñarlo. Nuestro prota le comenta que no se preocupe, él aprende rápido y va mejorando. Pete se va y aparece la señorita Karste. Esta le dice que la señora Shannon y el señor Wynn lo están invitando a tomar té. Oliver se encuentra a Salvadori en el laberinto. Oliver está preparado por si hay pelea, pero esta le dice que se relaje porque no está de humor y su perfume no le hace efecto, pero que se siente quiere hablar con alguien. Señorita Ofelia, ¿siempre estás en el laberinto? He vuelto al edificio varias veces para buscar pastel de calabaza. ¿A ti te gusta? Oliver prefiere las tartaletas y eso le parece bien. Por otro lado, tú y tus amigos llaman mucho la atención. ¿Qué se siente vencer a una garuda? Oliver no lo volvería a hacer. El señor Godfrey dijo lo mismo y por cierto te tiene en alta estima porque siente que te pareces mucho a él, en especial en meterse en aventuras que los superan o que son difíciles. Ofelia le dice que tenga cuidado con Carlos. Él tiende a meterse en los asuntos de los demás a niveles desesperantes. La chica le dice que gracias por charlar un rato con ella y que ya se siente mejor. Le recomienda que deje un poco las aventuras y que sea un buen estudiante. Oliver se reúne por fin con sus hermanos. Gwyn le dice a Oliver que se sienta como en casa. En ese lugar podrá descansar o hacer lo que quiera. Nuestro prota les comenta que se vio con Salvadori en el laberinto y Gwyn le advierte sobre ella. Es muy peligrosa. Gwyn tiene unas preguntas para Oliver y la primera es por Nanao. ¿Estás seguro de que uso una séptima espada mágica? No lo puedo asegurar al 100%, pero mi instinto me lo dijo. Yo mediocremente soy usuario de una espada mágica y puedo sentirlo. Gwyn dice que Nanao le recuerda a alguien, a su madre, la escoba de su madre, la acepto y tiene algo especial. Shannon sospecha que a Oliver le gusta a Nanao. Gwyn le dice que se tranquilice, ya que ese sentimiento es importante para un mago. Esa chica podría cambiar por completo tu misma esencia. Mantén en tu corazón los sentimientos que puedas expresar y sé tú mismo.
mismo. Oliver va camino al edificio y sospecha que lo sigue alguien. Sal ya, Mr. Rossi. Rossi sale y Oliver le pregunta qué hizo para ganarse su odio. No es eso, es que no me gusta que destaques más que yo. Rossi quiere saber quién es mejor y le ofrece una pelea ya mismo a nuestro prota. Solo se permitirán conjuros, antiletalidad y a media potencia. Nuestro prota acepta y comienza la lucha. Rossi sabe que Oliver pelea al estilo Lanov y comienza a pelear sucio, sin elegancia alguna. Rossi juega aún más sucio y le da unos golpes en la cara con su otra mano en la nariz. Oliver le dice que le falta mucha experiencia, porque un debilucho como él lo está dejando en ridículo. Rossi le dice que siga peleando, pero nuestro prota no quiere. Perderás en 8 movimientos inútil. Vuelve la pelea de nuevo y Oliver consigue agarrarlo de un brazo. Los 3 estilos básicos tienen pocos ataques destacables, pero es por eso, Mr. Rossi, a corta distancia, es mejor atrapar el brazo indefenso que atacar. Estos estilos tienen mucha historia, tu astucia no podrá superarlos. Rossi se quita e intenta pelear de nuevo, pero Oliver consigue cortarlo y hacerlo caer al piso de nuevo. Fueron 8 movimientos exactos. Mr. Rossi le da su medalla a Oliver y nuestro prota, antes de irse, le recomienda que entrene los 3 estilos básicos. Tiene un estilo único, pero pronto llegará a su límite. Oliver no tiene un estilo propio y por esa razón le recomienda cuidar el suyo y aprender los 3 básicos. A Rossi no le importa y se pregunta ¿cuánto práctico? Oliver para dominar un estilo que no es suyo. Camino al edificio, la señorita Karste se topa a Oliver y lo felicita por la pelea. Oliver no está contento con esa pelea porque no le gusta sentir su falta de experiencia. Por otro lado, Rossi está a punto de darse unos vergazos contra otro chico. Al parecer se odian. Nuestro prota regresa a la habitación y se encuentra a Pete llorando a moco suelto. Pete se sentía mal por los cambios de maná en su versión femenina. Oliver consigue ayudar y alivia el dolor. El dolor vendrá porque aún no sabes controlar el flujo de la magia. Me tienes al lado por si vuelve a pasar. Pete les cuenta algo a los chicos sobre un reversi y estos lo felicitan. McFarlane le piensa que es bueno entregarle algo que los brujos llaman segundo corazón, pero en realidad es un útero en el que puede almacenar maná. Si agotas el maná de tu cuerpo, automáticamente el útero libera el que hayas acumulado en él, pero deberás de entrenarlo. Primero te enseñaré a abrirlo. Nanao piensa que como ella es mujer también puede hacer lo mismo, y por poco les muestra sus genitales a todos. Aparece Mr. Rossi y viene a quejarse porque desde que peleó con Oliver está en una mala racha y ya acepta que es una mierda de bilucha. Rossi está harto y se retira del club de combates por medallas. Están en clases de lucha y a Rossi le toca con una rubia. Esta se ve muy molesta y con ganas de darle duro a Pete. Comienza la lucha y como Pete va tan apresurado se cae y pierde un punto en ocasiones. Guy le recomienda que se calme y que puede utilizar conjuros. Pete lanza decenas de conjuros, pero la rubia arrogante los esquiva a todos y le enseña a Pete cómo se hace. Pete cae al piso y la rubia comienza a hablar porquerías diciéndole que no se le suba el humo solo por tener atención. Al parecer esta se avergonzó cuando Pete mostró que era realmente fan del señor Theodore. Esta rubia sigue subestimando a Pete hasta que se pone seria y esquiva un conjuro. Estaba a punto de hacer el punto, pero se acabó el tiempo y no lo logró. Pete sale llorando porque no logró ni siquiera tocarla, pero los chicos la animan y aconsejan. Michela dice que casi le da y la rubia, que es prima de ella, cree que Michela se lo enseñó para que Pete la humillara. Guy sigue animando a Pete y llega Rossi diciendo que perder es perder y no hay excusas. Pasa el rato y encontramos a Katie visitando al troll de nuevo. Le mandan un mensaje con un cuervo. Al parecer es el mapa del antiguo taller de Milligan. Milligan le había dicho a Katie que se lo quedara. Katie quiere ir, pero es muy peligroso para ella. Está en el laberinto y por lo tanto los chicos se niegan a dejarla ir. 820 al año. ¿Saben qué significa ese número? Es la cantidad de semihumanos que matan al año en la academia. Aquí tratan fatal a la fauna mágica. Los matan como si fueran basura y yo quiero cambiar eso. Primero necesito investigar y hacerse famosa. Por lo tanto, necesito un lugar para criar fauna mágica. Katie necesita la ayuda de los chicos y Nanao decide ayudarla. El taller es como tu castillo, pues mi trabajo como guerrera es protegerlo. Michela decide apoyan también a Katie, Guy también y Pete decide seguir al resto, pero Pete se ve más preocupado por la seguridad del equipo y si se la garantiza, él también va a entrar. Vamos a inspeccionar el nuevo taller. Es fin de semana, así que podemos ir a quedarnos a dormir y regresar en la mañana. Se van camino al taller por el laberinto y pasan por un montón de cosas. Ven animales, cosas raras, trampas y llegan a un lugar sospechoso. Katie tira una roca y ese camino tiene pullas peligrosas. Según Katie, con un incienso podrían pasar, pero se activó otra trampa por atrás y tienen que correr. Todos están bien excepto Guy. Tiene todas las pullas pegadas en el trasero. Perciben un rico olor y deciden ir a ver qué es. Al parecer son otros estudiantes disfrutando de una barbacoa y también invitan a comer a los chicos. Continúan su camino al taller y detallan que los chicos que estaban comiendo eran famosos. Uno de ellos se perdió 6 meses en el laberinto y apareció después que celebraran su funeral. Algo muy loco. Piensan en hacer una barbacoa ellos mismos y se encuentran a una señora que les recomienda lo mismo, no estar a altas horas en el laberinto. La señora les ofrece su servicio, ella vende comida y escucho que los chicos tenían hambre, así que aprovecho. Les daré un descuento por ser nuevos clientes, son 3000 Belse por las 6 personas, quiero que se pongan fuerte y si no lo hacen capaz y terminan en el estante de mi tienda, solo bromeaba. Los chicos compraron comida y siguieron camino al taller. Katie encuentra una pista del lugar y tira un hechizo para abrir la puerta. Pasen, chicos. Esta es nuestra base secreta. Este lugar está increíble. Es uno de los mejores talleres del primer nivel del laberinto. Y lo mejor es que podemos usarlo nosotros. Los chicos se ponen a comer y a Michela se le ve un poco especial.
Incluso ella propone ahí mismo ponerle un nombre al grupo. Este lugar, este grupo es algo especial, quiero ponerle un nombre y que perdure. Formen un círculo, desenfunden la espada y mantengan recta la espada para todas se toquen. En mi tierra, esto es una rosa de espadas, es un símbolo de unión entre guerreros. Es algo típico de Acia. No tenemos que jurar nada, simplemente recordaremos la forma de la rosa que floreció aquí. Los guerreros no pueden hablar del futuro. Lo que sí pueden hacer es grabarse el presente en sus mentes, sin importar lo que pase en el futuro. Esta rosa que creamos aquí juntos nunca podrá deshojarse, por lo tanto propongo llamarnos Rosa de las Espadas. Nuestro prota está sentimental con esta situación y decide grabarse esta imagen para que sus colores no desvanezcan. La prima malvada de Michela y su amigo idiota se enteran que los chicos están en el laberinto y planean hacerles algo. Luego se ve a todos afirmando que pasaron una noche maravillosa, y Guy menciona que el mérito de todo esto es de Katie. Sin embargo, todos notan que Katie ya está dormida y deciden que deberían descansar bien, ya que les espera un gran día por delante. En otra parte, Stacy planea demostrarle a Michela que no es su reemplazo, y la sigue sigilosamente. La escena cambia a la mañana siguiente, donde Oliver entrena a Nanao en el taller. El prota le pregunta a Nanao si ha logrado realizar el ataque que usó contra Vera, pero Nanao admite que no ha podido. Oliver le explica que no es algo que se pueda hacer por casualidad y sugiere que practiquen hechizos por ahora. Nanao, sin embargo, propone entrenar primero con las espadas. El prota le dice que aún necesita dominar los hechizos antes de combinar sus habilidades con la espada y menciona que su objetivo es llevarla al punto en que pueda hacerlo. Nanao encuentra esto interesante. De repente, escuchan el grito de Guy, salen a investigar y descubren que el troll está allí. Michela sospecha que Katie salió del laberinto sola para traerlo, pero Katie aclara que se encontró con el troll a medio camino. Oliver se pregunta si el troll vino solo, pero Vera revela que ella lo trajo, afirmando que solo ayudó un poco, ya que sería difícil para un primer año hacerlo por sí solo. La escena cambia nuevamente y vemos a Pete despertándose, buscando sus gafas. Una mano se las da y Pete se asusta al verla. Vera explica que es la mano que Nanao cortó y la convirtió en una pseudoforma de vida, llamada Mano de Milligan o Millihand para abreviar. Luego, todos están tomando té y Michela se pregunta por qué Vera le dio a Katie este taller. Vera responde que es una inversión en su potencial futuro y que quiere compartir las ganancias. Menciona que este es el único lugar donde Katie puede cuidar al troll, y Katie afirma que siempre ha querido hacerlo. El troll, llamado Marco, dice que le gusta estar con Katie. Katie presenta a Marco al grupo y menciona que él conoce a todos porque son amigos de Katie. Oliver confirma que todos son amigos. Vera luego les muestra la ruta más corta al taller, y Guy se sorprende de que podrían haber llegado allí directamente si hubieran tomado esa ruta. Vera menciona que llegar tan profundo en el laberinto era el requisito mínimo para darles el taller, y tras afirmar que lo lograron, se va. Katie sugiere que comiencen su segundo día de búsqueda, ahora que conocen el camino de regreso. Mientras avanzan, Michela les dice que se detengan, advirtiéndoles que entrarán en la segunda capa del laberinto, conocida como el bosque bullicioso. Guy y Pete no pueden creer que haya un bosque dentro del laberinto, pero Michela insiste en que deben darse la vuelta. Stacy aparece y le pide a Michela que entregue su moneda. Marco intenta atacar a Stacy, pero Katie lo detiene, mencionando que el torneo no permite familiares. Faye propone un combate 2 contra 2, y Nanao se muestra entusiasmada. Oliver sugiere que los equipos podrían mostrar un alto nivel de trabajo en equipo si se conocen bien. Michela acepta el desafío y se prepara para luchar junto a Nanao. Un hombre que acompaña a Stacy sugiere hacer un combate de 3 contra 3. Michela se sorprende al ver que Joseph Albright también participa en el torneo. Oliver explica que los Albright son conocidos por sobresalir en el combate. Joseph propone una pelea todos contra todos si no quieren formar equipos. El prota acepta el reto y Stacy intenta detener a Joseph, pero Faye menciona que esto les favorece, ya que Joseph está detrás de Nanao. Joseph menciona que los llevará al campo de batalla y Michela se pregunta si pelearán en la segunda capa. Ella dice que no pueden ir allí porque hay otros estudiantes presentes, pero Joseph sugiere enviar a los demás a casa. Los demás insisten en quedarse hasta ver a Joseph derrotado, y Marco asegura que los protegerá, así que Michela no debe preocuparse. La escena muestra a todos en la segunda capa del laberinto, donde Katie piensa que no parece que estén bajo tierra. Llegan al campo de batalla y Joseph les dice que deben mantener el hechizo antiletal a la mitad de su fuerza. Se alinean para el duelo, que comienza con Oliver atacando a Joseph. Stacy se sorprende de que Joseph pelee contra el prota en lugar de Nanao, y Faye menciona que no esperaba que Horn atacara a Joseph. Michela enfrenta a Stacy y comenta que ha pasado mucho tiempo desde su última pelea. Stacy responde que no quiere hablar, y Michela sugiere que Stacy la odia mucho. Mientras cruzan espadas, Nanao observa que están teniendo una gran batalla. Faye se disculpa con Nanao porque su pelea no será tan emocionante, y usa un hechizo de fuego para crear una cortina de humo y escapar. Nanao lo persigue mientras Oliver y Joseph se enfrentan con hechizos de fuego y agua. El prota intenta atacar a Joseph, pero falla. Joseph comenta que Oliver no es nadie, y está usando su juego de pies para tomarlo por sorpresa. El prota le dice a Joseph que deje de hablar hasta que gane. Mientras piensan en estrategias, Joseph contrarresta los movimientos del prota. Oliver se sorprende de que Joseph se diera cuenta de su estrategia y responde a su ataque. Joseph menciona que el prota simplemente está haciendo lo que aprendió en sus libros de texto, y compara a Oliver con Rosie, quien también tenía más potencial. El prota logra
herir a Joseph en la cara con un movimiento llamado Heavy Feather, un tipo de control de gravedad que afecta su propio cuerpo. Oliver le pregunta a Joseph qué piensa de este ataque. Joseph afirma que hará que el prota pague por esto, y la escena cambia a Nanao, quien alcanza a Faye. Stacy interviene y le pregunta a Faye qué está haciendo. Faye admite que tratar con Nanao es más difícil de lo que pensaba, y Stacy le pregunta si está dispuesta a hacer lo que sea necesario para ganar. Faye recuerda cuando conoció a Stacy por primera vez. El padre de Stacy iba a matarla porque era una cachorra callejera, pero Stacy la protegió y la llevó como sirvienta. De vuelta al presente, Faye afirma que Stacy es su dueña y hará lo que ella le pida. Stacy crea luz de luna artificial y Faye se transforma en hombre lobo. Stacy se monta sobre Faye y atacan a Michaela, quien esquiva el ataque mientras Nanao intenta atacar a Faye sin éxito. Michaela comenta que ese golpe hubiera derrotado a un hombre común. La batalla se intensifica y Stacy afirma que superará a Michaela para ser aceptada por su tío. Mientras tanto, Oliver y Joseph cruzan espadas. Joseph le pregunta al prota si no va a ayudar a sus amigos y sugiere que use esto como excusa para huir. Oliver responde que sus amigos no necesitan su ayuda y que no hay motivo para huir. Michaela admira la determinación de Stacy por ganar y le advierte que debe hacer que Faye se transforme de nuevo de inmediato. Michaela dice que Faye no puede ser un hombre lobo de sangre pura si está en la academia, y los hombres lobo mixtos sufren un dolor increíble al transformarse. Michaela pregunta por qué Stacy haría sufrir a su compañera de esa manera en un duelo entre estudiantes de primer año. Stacy recuerda su pasado y pregunta a Faye por qué su padre nunca la elogia, sugiriendo que no es su verdadera hija y que algún día lo recuperará. De vuelta al presente, Stacy dice que Michaela no puede entenderla porque siempre lo ha tenido todo. Stacy ataca a Michaela, pero Nanao detiene el ataque, comentando que Stacy y Faye están poniendo todo en esta batalla y sería grosero no recibirlas con la misma determinación. Michaela está de acuerdo y promete que el dolor de Faye no durará mucho. Posteriormente, Oliver cruza espadas con Joseph. Joseph afirma que el prota no tiene ningún talento real. Oliver menciona que sus palabras no lo afectan y señala que Joseph no tiene tanta confianza como aparenta. El prota compara a Joseph con Richard, sugiriendo que Joseph actúa por deber más que por orgullo. Esto enfurece a Joseph, quien ataca a Oliver con un hechizo a quemarropa, pero el prota lo esquiva y menciona que lo incitó a acercarse. Ahora están más cerca que el alcance de una espada, una distancia que los magos detestan. Oliver se pregunta si Joseph tiene experiencia peleando a tan corta distancia. La escena cambia a Stacy y Faye, quienes pelean contra Michaela y Nanao. Stacy cree que Nanao no es una amenaza fuera del alcance de su espada, así que decide ir tras Michaela. Michaela usa un hechizo de rayo hacia el suelo que llega a Stacy y la derriba. Nanao declara que han llegado hasta aquí y Michaela menciona que esta vez se centró en la transmisibilidad del hechizo para que golpeara a Stacy. Michaela le pide a Stacy que vaya hacia ella, mientras Oliver y Joseph continúan su pelea en un río. Joseph se pregunta cuánto tiempo seguirán desequilibrándose mutuamente, y el prota afirma que, aunque no tiene la delicadeza de Joseph en combate, sí tiene mucha resistencia. Michaela le dice a Stacy que su espada ha perdido su rapidez ahora que lucha sola y menciona que Stacy todavía carece de entrenamiento mental. Joseph empuja a Oliver a un lado, pero antes de caer, el prota lo patea y le lanza un hechizo de viento, ganando la batalla. Michaela y Stacy siguen cruzando espadas y Michaela desarma a Stacy, quien se pregunta por qué no puede ganarle. Faye afirma que simplemente eran más débiles. Michaela pregunta por qué siempre la han odiado y Faye responde que ella no hizo nada malo, sino que era demasiado perfecta. Faye menciona que una de las razones por las que existen familias filiales es para prepararse para la muerte en la familia principal. Si Michaela muriera, Stacy podría ocupar su lugar. Faye explica que Stacy comparte la sangre de Theodore McFarlane y Nanao se pregunta si esto las convierte en hermanas. Michaela confirma, pero dice que no puede llamarla así. Explica que las familias antiguas tienen una tradición en la que la familia principal comparte su sangre con las ramas y su padre siguió esta tradición. Faye menciona que la historia de Stacy es irónica. Cuanto más trabajaba, más sobresalía entre sus hermanos y más la rechazaba su padre porque le hacía darse cuenta de que su sangre era inferior a la de Theodore McFarlane. Faye menciona que le dijeron la verdad cuando tenía 10 años y finalmente entendió por qué su padre la evitaba. Esto le dio el objetivo de demostrar que tiene más talento que Michaela y que Theodore McFarlane la acepte como su hija. Faye sabe que esto es imposible, pero buscar este reconocimiento fue toda su vida. Nanao afirma que no ve ningún parecido entre Stacy y Michaela y menciona que no puede ocupar el lugar de Michaela. Ella dice que no puede tratar a Stacy como el reemplazo de Michaela si ella muere algún día y que todas están aquí porque nacieron como ellas mismas y no como nadie más. Nanao menciona que quiere conocer mejor a Stacy y se pregunta si esto está bien. Stacy afirma que sí y Oliver piensa que siempre sucede algo similar cuando Nanao habla. El prota menciona que algún día Joseph también debería pelear con ella y Joseph dice que hablará un poco sobre el pasado. Todos se reúnen y Joseph cuenta una historia de hace mucho tiempo. Uno de sus sirvientes tenía una niña de su edad con quien jugaba ajedrez y Joseph siempre ganaba. La niña nunca se rindió y desafió a Joseph todos los días hasta que un día logró vencerlo. Joseph estaba feliz por ella, pero su padre lo castigó con su hechizo de relámpago durante medio día. Aprendió lo que significa ser un Albright y después de eso quiso volver a hablar con la chica, pero ella nunca apareció. Más tarde descubrió que mientras él estaba siendo castigado, toda la familia de la niña fue eliminada
y entendió que no se le permitía perder. Joseph afirma que sus victorias y derrotas no son suyas, y Oliver tenía razón al decir que actuaba por deber. Joseph usa un ataque de relámpago en el techo, liberando abejas. El prota le pregunta qué está tratando de hacer, y Joseph responde que, como Albright, no puede permitirse perder y debe asegurar que esta derrota nunca ocurra. Les pide que se rindan y menciona que todo terminará una vez que borre los recuerdos de su pelea. Stacy usa un hechizo de rayo para atacar a las abejas, pero estas comienzan a atacar a Oliver y sus amigos. Todos intentan luchar contra ellas, pero las abejas tienen una abrumadora ventaja numérica. Katie les dice a todos que se acerquen a ella y descubren que está dentro de una barricada. Guy ha hecho esta barricada usando algunas semillas de plantas que trajo consigo. Guy menciona que fue Katie quien notó que el techo podría ser una colonia de abejas, y Pete les pide a Stacy y Faye que también entren a la barricada. Dudan en hacerlo, pero entran cuando Guy insiste. Una vez dentro, Katie usa un incienso repelente de insectos para ahuyentar a las abejas, advirtiendo que no durará mucho. Entonces se preguntan qué hacer, y Oliver sugiere que pueden rendirse, ya que Joseph solo quiere borrar sus recuerdos. Nanao expresa su deseo de que Joseph experimente una derrota adecuada y comenta que siente pena por alguien que no puede aceptar la derrota y respetar a quien lo venció. Katie coincide, afirmando que ya no es la misma de antes y que está lista para luchar contra la injusticia. Guy menciona que debe haber otras opciones, y el prota, aunque dice que rendirse es una posibilidad, advierte que es una apuesta arriesgada sin garantías. Pete interviene, diciendo que Oliver no necesita seguir actuando como su protector. El prota entonces explica su plan a todos. Michaela añade que tiene algo que aportar y revela un secreto que ha guardado hasta ahora, pero que está dispuesta a usar en esta ocasión. Las abejas empiezan a atacar la barricada y Joseph se da cuenta de que Oliver y los demás están usando incienso que atrae a los insectos. Las abejas comienzan a devorar la barricada y Michaela revela su verdadera forma. Es una semielfa. Pete se sorprende al descubrir que la historia de Lord McFarlane tomando como esposa a una elfa es cierta, y Michaela explica que esta es la primera vez que muestra su verdadera apariencia a alguien fuera de su familia. Las abejas rompen la barricada y todos lanzan un hechizo de rayo al unísono, eliminando a las abejas dentro de la barricada. Michaela acaba de usar encantamientos dobles, lo cual Stacy considera peligroso por la presión que ejerce sobre el lanzador. Michaela explica que esto no se aplica a los elfos, y Nanao se encarga del resto de las abejas, golpeando a Joseph y haciéndolo caer. Le dice a Joseph que levante su espada y la enfrente, afirmando que la victoria de esta batalla será decidida por ellos y que nadie puede arrebatársela, ni siquiera los dioses. Cruzan espadas, y Nanao derrota fácilmente a Joseph, quien ahora puede disfrutar de su derrota. Stacy comenta que sabía que Michaela era una semielfa, pero no que eso cambiaba su apariencia. Michaela menciona que también amplifica sus poderes y explica que no usó esta fuerza durante el duelo porque quería aprender y no depender de sus poderes innatos. Michaela le muestra a Stacy una corona de flores que hizo para ella cuando eran niñas, y Stacy dice que siempre puede hacerle una nueva. Oliver le dice a Joseph que fue un buen duelo y sugiere que peleen de nuevo algún día. Joseph responde que el prota se arrepentirá de esas palabras, ya que se volverá más fuerte tras probar la derrota. Oliver afirma que él también será más fuerte para entonces y sugiere que regresen. Antes de que puedan hacerlo, y tras el ending de la serie, son atacados por monstruos extraños. Intentan huir, pero los monstruos se llevan a Joseph y también capturan a Faye y Pete. El prota intenta salvarlos, pero se ve obligado a retirarse ante su poder. Posteriormente, se puede ver a Alvin ordenando a los estudiantes de primer año regresar a sus dormitorios. Oliver informa a Alvin que 3 de sus amigos han sido secuestrados por bestias mágicas. Carlos menciona que han recibido 8 denuncias similares. Por la descripción de las bestias, identifican la causa y Alvin menciona que Ofelia Salvadori ha sido consumida por el hechizo. Oliver recuerda que Ofelia le advirtió no entrar al laberinto durante los próximos meses. Seguidamente, vemos que todos los estudiantes secuestrados están en el laberinto con Ofelia. Seguidamente vemos al consejo estudiantil planeando entrar al laberinto. Consideran su deber rescatar a los estudiantes secuestrados y detener a Ofelia si ha sido consumida por el hechizo. Alvin asume la responsabilidad por actuar con lentitud y señala que esto ocurrió antes de lo esperado. Ofelia debió actuar rápido porque adivinó su plan. Carlos le pide a Alvin que se encargue si ella falla. Luego entran al laberinto y la escena cambia a los demás, quienes notan que Pete todavía no ha regresado. Michaela comenta que solo pueden esperar, mientras Guy se pregunta cuánto tiempo podrá sobrevivir Pete allí. Michaela advierte que emocionarse no cambiará nada, y Guy sugiere ir al laberinto para al menos cocinar para Pete si es capturado. Nanao afirma que los muertos no pueden comer, y Guy pregunta si cree que Pete está muerto. Nanao responde que no lo sabe, pero en su tierra natal, de cada 10 personas desaparecidas en el campo de batalla, 8 aparecían muertas. Oliver considera que Nanao es demasiado pesimista, y menciona que las quimeras fueron diseñadas para mantener a las personas con vida, por lo que deben tener una razón para hacerlo. Michaela sugiere regresar a la siguiente clase, ya que discutir allí es solo una pérdida de tiempo. Luego, Oliver le pregunta a su hermano y a Shannon si pueden rescatar a Pete. Gwen responde que planean acompañar al consejo estudiantil al laberinto, pero no será posible. Es fácil encontrar a Ofelia, ya que ha instalado su guarida en el 3er nivel. Gwen afirma que no pueden movilizar a sus camaradas ahora y que el prota debería saber por qué. Shannon menciona que hará todo lo posible para encontrar a Pete. Luego, Oliver se encuentra con Tulio, quien le dice que su pequeño torneo
torneo está cancelado y que no es momento para divertirse. Le advierte al prota que no tenga ideas raras, ya que le decepcionaría verlo morir tan pronto. La escena muestra a Katie pidiendo ayuda a su maestro, Luther. Luther explica que los maestros solo pueden comenzar a buscar después de 8 días, ya que la tasa de supervivencia disminuye drásticamente después de ese tiempo. Aunque suene cruel, quiere que los estudiantes comprendan que no siempre podrán depender de los profesores para sacarlos de problemas. Katie entiende el mensaje, y en otra parte vemos a Michaela y Oliver hablando. Michaela menciona que fue a rogarle a su padre que rescatara a Pete, pero su padre le dijo que en Kimberly, si no tienen el poder para proteger a sus amigos, lo perderán en el momento en que los ganen. Michaela le dice al prota que irá al laberinto esa noche, a lo que Oliver responde que es un suicidio. Michaela confiesa que se dijo a sí misma que no matarían a nadie que capturaran y que tomó la decisión de dejar a Pete atrás. Afirma que debe hacerlo o nunca se perdonará. El prota decide acompañarla, pero Michaela advierte que si ambos desaparecen, los otros 3 también lo harán. Oliver menciona que no puede dejarla ir sola. En ese momento llega Vera, quien dice que ella y Katie tienen algo que discutir con ellos. La escena cambia a Oliver preguntándole a Katie si se está vendiendo a Vera, y Katie responde que no le importa si puede salvar a su amiga de esta manera. Vera afirma que Katie le ha dicho que puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero el prota quiere rescindir la oferta de Katie. Vera menciona que sabe que Oliver está molesto y se pregunta si tiene otro plan. El prota le pregunta cuáles son las posibilidades de rescatar a Pete, y Vera menciona que, considerando lo que le está pasando a Ophelia, la probabilidad de supervivencia de Pete es del 20%. Vera explica que Ophelia no dudaría en sacrificar a los estudiantes que ha secuestrado, ya que está desesperada. Vera afirma que pueden aumentar un poco las posibilidades y menciona que su investigación ha llegado a un callejón sin salida, en parte por culpa de ellos, pero también porque confiaba en la ayuda de Darius, quien ahora ha desaparecido. Vera explica que está en una situación difícil y necesita la ayuda de Katie. Le pide a Katie que se una a su investigación sobre la comunicación entre especies, a cambio de lo cual entrenará a Oliver y los demás. Vera asegura que, aunque Ophelia es fuerte, con entrenamiento podrían superarla. No podrán vencerla, pero tal vez puedan salvar a un amigo. Vera se compromete a encontrar la guarida de Ophelia y llevarlos allí, a cambio de que Katie se convierta en su compañera oficial de investigación. Katie acepta y asegura a los demás que no es un maltrato. El prota pregunta a Vera cuál es su verdadero objetivo, pero Vera responde que eso es parte del proceso de negociación. Katie dice que deberían aceptar el trato, y la escena muestra a Michaela y Katie en la habitación de Nanao. Nanao dice que sabía que iban a dirigirse al laberinto y los estaba esperando. Katie se disculpa con Nanao y explica que no puede ir con ellos porque Vera dijo que no está lista. Nanao le pide a Katie que tome apuntes de clase por ella, ya que es la única en quien confía para ello. La escena cambia y Oliver le dice a Guy que él tampoco puede ir con ellos. Guy le da al prota algunas semillas de plantas para herramientas y raciones, pidiéndole que guarde algunas para Pete. Le aconseja no ser imprudente y Oliver promete volver con vida. La escena muestra a Vera y los demás partiendo hacia el laberinto. Vera deja el Milahand con Katie y menciona que servirá como clave para acceder a sus notas de investigación si no regresa. Luego entran al laberinto. En otro lugar, Pete se despierta y se pregunta dónde está. Ophelia viene a revisar y Pete finge dormir para evitar despertar sospechas. Vera les dice a todos que el clan Salvadori cuenta con súcubos entre sus ancestros lejanos y que mezclan las naturalezas de diferentes especies dentro del útero para tener descendencia. Este es el poder especial de la súcubo y fue un intento de varias generaciones de crear la forma de vida perfecta, aunque falló, y ahora las súcubos están casi extintas. Pero los Salvadori encontraron otra manera de usar su útero como tanques de cultivo para realizar diversas tareas. Menciona que crear una quimera requiere mucho maná y que Ophelia necesita tanto maná que decidió secuestrar a los estudiantes de primer año para obtenerlo. Ophelia necesita maná masculino para que esto funcione, lo que preocupa a Oliver. Vera menciona que Pete despertó recientemente como un reversi, y Nanao le dice a Vera que no deberían ocultarle esto, ya que está arriesgando su vida para ayudarlos. Vera piensa que Pete tiene algo especial y el prota se pregunta qué hará Ophelia con él. Vera sugiere que podría matarlo si se entera. Luego van al nuevo laboratorio de investigación de Katie y notan que Marco está a salvo. Vera se pregunta si las quimeras no lo persiguieron y Marco confirma que no lo hicieron. Vera menciona que esto prueba que las quimeras solo siguen las órdenes de Ophelia y se lleva algunas pociones mágicas que pueden ayudar a protegerlos contra el perfume de Ophelia. Luego se puede ver al consejo estudiantil luchando contra algunas quimeras. Alvin piensa que no pueden bajar la guardia ni por un momento. Kevin se encuentra con ellos y afirma que se alegra de haberlos encontrado. Menciona que tenía el presentimiento de que tomarían esta ruta y Carlos se pregunta si los estaba esperando. Kevin confirma que sí y les da un mapa de la tercera capa, diciendo que ha trazado todo lo que pudo encontrar, aunque no pudo localizar el taller de Ophelia. Carlos agradece a Kevin, quien dice que volverá a intentarlo y se adentrará más. Alvin afirma que lo acompañarán, pero Kevin menciona que trabaja mejor solo. Mientras tanto, Oliver y su grupo también se encuentran con una quimera y piensan que es igual a la de antes. Vera les dice que hicieron bien en retirarse, ya que no deberían enfrentarse a un enemigo así, a menos que sean de tercer año. Sin embargo, no pueden salvar a Pete sin superar a la quimera, así que les enseñará cómo lidiar con ellas. Vera usa algunos señuelos para luchar contra la quimera, que aprende a distinguir los señuelos del original. Vera menciona que las quimeras de Ophelia no son estúpidas y pueden usar esto en su contra. Lentamente se acerca a la quimera y la mata con un hechizo de relámpago.
relámpago, explicando que la quimera se dio cuenta de que los movimientos simples eran de los señuelos, por lo que ella misma usó movimientos simples para acercarse y derrotarla. Miquela comenta que Vera lo hizo parecer fácil, pero Vera menciona que no es tan sencillo. Les dice que deben observar a la criatura, encontrar su punto débil y planear un ataque. Añade que no es necesario que una sola persona haga todo, y Nanao se ofrece a encargarse de la tercera parte. Ella menciona que pueden hacerlo, ya que lograron derrotar a ese bicho juntos. Miquela le dice a Nanao que no intente ser la única en peligro y que todos trabajarán juntos. Nanao afirma que también hará su parte pensando. Oliver cree que tal vez puedan lograrlo y Vera les dice que se mantengan alerta mientras entran a la segunda guarida. Al mismo tiempo, en otro lugar, Alvin comenta que ahora saben cómo llegar a Ofelia y Carlos sugiere ir a buscarla. La historia retrocede al pasado, mostrando a una joven Ofelia desahogando su enfado con unas flores. Carlos llega y dice que está allí para ser amigo de Ofelia. Ella se pregunta si él será el próximo cuyo hijo tendrá, pero Carlos afirma que solo quiere ser su amigo. Ofelia dice que no puede ser amiga de un hombre, ya que todos se vuelven locos cuando hablan con ella. Carlos asegura que eso no le sucederá a él y realmente no se ve afectado por el olor de Ofelia. Así se hacen amigos. En el presente, Carlos le dice a Alvin que solo fue a ver a Ofelia porque una alianza entre sus familias lo obligó, pero cuando la vio, quiso que ella experimentara la misma felicidad que una persona normal. La escena vuelve a Oliver y su grupo en la segunda guarida del laberinto. Vera menciona que esta es su guarida favorita para pasear, ya que la cantidad de biomas es infinita. Dice que le encantaría venir aquí con Katie, pero hoy no pueden pasear porque las quimeras de Ofelia pueden atacar en cualquier momento. Oliver y los demás continúan su viaje y el estómago de Nanao comienza a gruñir, así que deciden tomar un descanso. Comen los pasteles que Guy les hizo y los encuentran maravillosos. El prota va a buscar agua y ve a Teresa cerca del río. Le pregunta si sabe qué tan profundo están su hermano y su hermana en el laberinto. Teresa dice que están en la segunda guarida y pronto llegarán a la tercera. Le dijeron que escoltara a Oliver de regreso si lo veía en el laberinto, pero el prota se pregunta por qué Teresa no obedece sus órdenes. Teresa explica que ahora que la coronación está completa, el prota es su verdadero maestro y sus decisiones tienen prioridad sobre cualquier orden. Teresa menciona que el próximo objetivo después de Darius Greenville espera a Oliver muy pronto, por lo que quiere ayudar para resolverlo rápidamente. El prota acepta y le dice a Teresa que le avise si hay algo peligroso en su camino. La escena muestra a Oliver y su grupo llegando al árbol gigante Omincel, y Vera menciona que será su mayor obstáculo en este piso. Mientras trepan al árbol, Nanao comenta que el camino es muy empinado y se pregunta si no pueden simplemente volar hasta la cima con sus escobas. Vera dice que es posible, pero que sin conocer la distribución y ecología del área, podrían arrepentirse. Oliver se pregunta por qué hay un sol en un laberinto subterráneo, y Vera menciona que no están seguros, ya que es una reliquia de la prehistoria. Este sol nunca se pone, lo que hace de este lugar un paraíso para las plantas, que tampoco duermen, por eso se le llama el bosque bullicioso, y continúan adelante. Vera comenta que es extraño que no hayan encontrado ningún monstruo en su camino, y el prota se da cuenta de que Teresa ha estado cuidando de los monstruos por ellos. Llegan al territorio de un monstruo, y Vera les pide que no muestren miedo. El monstruo aparece, pero se ve más tenso de lo normal y está herido. Vera piensa que es obra de las quimeras de Ofelia y trata de usar su ojo para asustar al monstruo, pero no funciona. Se prepara para luchar, pero Nanao la detiene y habla con el monstruo, convenciéndolo de que no son una amenaza, y el monstruo los deja en paz. Vera le pregunta a Nanao qué hizo, y Nanao explica que las bestias mágicas pueden usar el olfato para sentir si alguien es una amenaza. Aprendió esto de Katie, y Miquela comenta que Nanao y Katie están llenas de sorpresas. Vera menciona que todo será cuesta abajo una vez que terminen aquí, y seguidamente Stacy y Lynette, una estudiante de cuarto año, que también están en el calabozo. Se esconden de algunas quimeras, pero Stacy tiene prisa. Lynette le pregunta por qué tiene tanta prisa por salvar a ese cachorro secuestrado, ya que Stacy puede conseguir a cualquier hombre que quiera. Stacy dice que no es lo mismo con Faye, y Lynette le aconseja no comportarse groseramente con ella, ya que es su media hermana. Mientras tanto, en el árbol gigante, el monstruo con el que Oliver y los demás hablaron está nervioso y es asesinado por una de las quimeras de Ofelia. El prota y su grupo se sorprenden al verlo, y Vera les dice que es hora de demostrar lo que han aprendido. Luego, Oliver utiliza algunas plantas herramientas para complicar el terreno alrededor del monstruo y lanza un hechizo que provoca varias explosiones. Nanao intenta atacar a la quimera, pero esta le lanza púas. Nanao usa las plantas herramientas para bloquearlas. El prota y Miquela lanzan hechizos de explosión contra la quimera, pero no surten efecto. Oliver concluye que deben arrancar su exoesqueleto y apuntar al ganglio nervioso. Nanao logra arrancar una de las piernas de la quimera, pero esta se regenera instantáneamente. Entonces, el prota lanza un hechizo de fuego y hielo para cambiar rápidamente la temperatura del caparazón de la quimera, lo que provoca que se rompa. Oliver utiliza un hechizo de rayo en la piel expuesta de la quimera y les indica a los demás que ataquen desde los lados mientras él ataca de frente. La quimera lanza otro ataque de púas, pero el prota se protege con un objeto. Luego usa un hechizo de hielo para congelar a la quimera. Vera los felicita por su primera victoria y les dice que deben seguir adelante. En el camino derrotan a varios monstruos más. Posteriormente en la cueva se puede ver que deciden tomar un descanso. Oliver no puede dormir, preocupado por Pete. Vera, también despierta, se pregunta por qué hacen tanto por Pete si no lo conocen desde hace
mucho. El prota le recuerda el incidente de la ceremonia de entrada, cuando los 5 salvaron a Katie y se hicieron amigos. Menciona que Pete era el único de una familia no mágica, y aunque debía estar más asustado que nadie, decidió luchar con ellos. Esto hizo muy feliz a Oliver, y cree que los demás sintieron lo mismo. Por eso están decididos a ayudarlo en lugar de huir. Vera menciona que está interesada en el prota porque, aunque parece normal en todos los sentidos, es igual de fuerte en combate que Michela y Nanao, quienes son extremadamente talentosas. Se pregunta si algo en el pasado de Oliver lo ayudó a compensar esa falta de talento. Sin embargo, dice que no se entrometerá, ya que solo está preocupada por él como su compañera de curso. Vera les advierte que deben tener cuidado al ingresar a la tercera capa. Por otro lado, se puede ver a Joseph despertando en el taller de Ophelia. Pete le explica la situación y Joseph se pregunta cómo Pete sigue cuerdo con el perfume. Se da cuenta de que Pete se ha transformado en mujer mientras dormía y Pete dice que deben escapar. Joseph saca un explosivo, humo y un orbe de socorro de su estómago, diciéndole a Pete que los use para escapar y pedir ayuda, pero que espere a que Ophelia deje el taller antes de actuar. En el pasado, la joven Ophelia le dice a Carlos que, según su madre, las relaciones sexuales son solo una forma de mejorar las líneas de sangre. Menciona que su cuerpo puede dar a luz a muchos hijos sin verse afectado. Carlos le dice que hay otras formas de establecer conexiones con las personas. En el presente, Guy y Katie están tomando notas para Oliver y los demás. Guy está preocupado por el grupo y espera que el prota esté bien. Katie dice que nadie puede vencer a Oliver, pero Guy menciona que enfrentarán a Ophelia y no es bueno estar expuesto a su perfume por mucho tiempo. Katie asegura que nada le pasará al prota. Seguidamente se puede ver a Oliver y su grupo en la tercera capa. Nanao habla con el prota, quien le pide que no se acerque tanto a él. Michela nota que el perfume está molestando a Oliver más desde que entraron en la tercera capa. Vera menciona que esto está poniendo al prota cachondo, lo que sorprende a Nanao, que no entiende qué significa. Vera piensa que Oliver y Nanao son demasiado inocentes y le dice al prota que tome la medicina para contrarrestar el perfume, lo cual él hace. El grupo llega a un pantano y construyen un bote con plantas herramientas para cruzarlo. Oliver le dice telepáticamente a Teresa que debería regresar, ya que no podrá seguirlos en bote. Vera les da otra lección, les enseñará a caminar sobre el agua. Nanao intenta primero, pero falla. El prota lo intenta y logra pararse sobre el agua en su primer intento, recordando que su madre le enseñó ese truco. Vera dice que esta técnica es el primer paso para desbloquear una técnica especial que les permite caminar en el aire y felicita a Oliver por su avance. El prota lleva a Nanao con él y al observarlo, ella también aprende a caminar sobre el agua. Michela lo sigue y también lo logra. Vera dice que deben continuar. Mientras tanto, Lynette y Stacy usan un incienso para alejar a los monstruos de un pantano que necesitan cruzar. Lynette menciona que el incienso no cubrirá todo el pantano y que necesitarán encender otro en una pequeña isla del pantano. Luego usan sus escobas para volar sobre el pantano y Lynette le advierte a Stacy que no vuele más alto que ella para evitar ser envenenada por el miasma. Mientras tanto, Oliver y los demás navegan por el pantano en su bote y Vera usa un círculo mágico para reunir elementales de viento y empujar el bote hacia adelante. En su camino, se encuentran con Rivermoor, quien transforma a su hijo en un monstruo. Rivermoor les pregunta qué hacen allí y Vera explica que van a rescatar a una amiga secuestrada por Ophelia. Rivermoor no puede creer que vayan a enfrentar a Ophelia y sugiere matarlos ahora, ya que de todos modos terminarán muertos. Michela propone cooperar, sugiriendo que Rivermoor podría ser el primero en reclamar los datos de la investigación de Ophelia y que podrían compartir la información. Rivermoor responde que no le interesa la investigación de Ophelia y que está allí solo para cumplir una pequeña obligación. Vera, mientras tanto, está usando su magia para algo y una de las quimeras de Ophelia llega y detiene al monstruo de Rivermoor. Vera aprovecha para escapar. Nanao pregunta qué significa visitante final y Oliver explica que cuando alguien es consumido por un hechizo, una persona lo visita para presenciar sus últimos momentos, a veces sacrificando su vida. Los magos llaman a esa persona visitante final. Seguidamente se puede ver a Carlos y Alvin, quienes continúan su búsqueda. Carlos pregunta si Ophelia todavía recuerda lo que sucedió cuando llegaron por primera vez a Kimberly. Alvin asegura que sí, que él tampoco lo olvidará. La historia retrocede al pasado, cuando Ophelia ingresó a la Academia Kimberly y todos la evitaban por ser un íncubo. Un día, Carlos comenta que Ophelia no tiene muchos amigos y ella responde que no los necesita. Luego llega Alvin y Carlos lo presenta como su amigo. Alvin se presenta a Ophelia, pero su perfume le provoca una erección, por lo que usa un hechizo para lastimarse la entrepierna y ahuyentar sus deseos. Alvin le dice a Ophelia que su perfume es más poderoso de lo que pensaba y repite la misma rutina hasta que se vuelve inmune al perfume. Alvin le dice a Ophelia que su perfume ya no lo afecta y que puede pedirle ayuda cuando la necesite. Ophelia pregunta por qué ha llegado tan lejos, ya que hay formas menos dolorosas de evitar ser afectado por su perfume. Alvin responde que el dolor de los últimos 2 meses no es nada comparado con el sufrimiento de toda su vida. Luego, Alvin presenta a Ophelia a un estudiante de segundo año y a Linton, un estudiante de primer año. Ophelia pregunta quiénes son y Alvin explica que forman un grupo que mantiene seguros los terrenos de la escuela y ayudan a quienes se meten en problemas. Ophelia se une a su grupo como sanadora después de curar las quemaduras de Alvin. El grupo crece con más personas que respetan a Alvin. Sin embargo, algunas personas no aceptan a Ophelia y la confrontan
confrontan, diciendo que no merece estar cerca de Alvin y acusándola de usar su perfume para controlarlo. Ofelia usa una de sus quimeras para matarlos, cambiando desde ese día. Linton confronta a Ofelia sobre su comportamiento, acusándola de seducir a los miembros de la guardia y planeando hacer lo mismo con Alvin. Ofelia no lo niega y derrota a Linton cuando intenta atacarla. Más tarde, Alvin encuentra a Linton herido junto a Ofelia. En el presente, Ofelia se da cuenta de que no puede contenerse más y abandona su taller. Por su lado, Pete aprovecha la oportunidad para escapar y envía una señal de socorro. Todos notan la señal y Oliver y los demás van a ayudar a Pete. El prota felicita a Pete por resistir y Ofelia aparece. Se da cuenta de que Pete es un reversi y le pregunta a Vera qué hace allí. Vera responde que está allí porque sus adorables alumnos de primer año se lo pidieron. Ofelia dice que nunca le ha gustado eso de Vera y afirma que son iguales. Vera sugiere que debería dejarlos ir si son iguales, pero Ofelia advierte que ya no están tratando con un humano, habiendo alcanzado la cima de la magia Salvadori. Ofelia intenta lanzar un hechizo, y aunque Oliver y los demás intentan detenerla, no lo logran. Ofelia lanza un hechizo Grandaria. El prota explica que Grandaria es el objetivo de todo mago, un hechizo que crea un mundo completamente aislado del exterior donde las leyes del lanzador reinan supremas. Vera dice que solo unos pocos magos logran una Grand Aria, a pesar de ser consumidos por el hechizo de diversas maneras. Stacy y Lynette también están dentro de Grand Aria. Michela sugiere que están dentro del útero de Ofelia, quien rechazó la idea de crear la forma de vida perfecta y optó por crear infinitas quimeras. Vera dice que no tienen más remedio que luchar contra ella, y elimina las quimeras con un hechizo de viento mientras Lynette crea una barrera para proteger a todos. Oliver indica que Michela y Vera deben liderar el ataque debido a su alto poder de fuego, mientras los demás mantienen al enemigo alejado. Michela y Vera lanzan un hechizo de fuego sobre Ofelia, pero no tiene efecto. Vera se sorprende al ver que Ofelia mantiene su personalidad intacta a pesar de haber sido consumida por el hechizo. Vera intenta enfurecer a Ofelia hablando de Alvin, su primer amor, y lo logra. Ofelia envía sus quimeras a atacarlos, pero Michela y Vera las hacen explotar. Vera intenta atacar a Ofelia, pero esta la atrapa y la hace mierda. Posteriormente, el prota y su grupo se enfrentan a la villana, logrando crear una abertura para Nanao, quien termina fallando al ver que Ofelia es una niña temerosa en su interior. El prota la consuela y le dice que sabe cómo es ella, hablando de Nanao. Al mismo tiempo, Ofelia se pone como loca al recordar su pasado, y mientras el grupo se prepara para comenzar otro asalto, aparecen Carlos y Alvin rompiendo la barrera que Ofelia creó. Es entonces cuando se revela que Carlos es un castrati, es decir, que le cortaron los testículos para que pudiera cantar con voz fina, así que pronto él se sacrifica para derrotar a Ofelia, logrando que se vaya en paz. Posteriormente, todos se reúnen con su grupo y regresan a la escuela. Con el tiempo, la gente sigue con sus vidas, al igual que el prota, quien vuelve a centrar su mirada en su objetivo, aniquilar de la manera más sanguinaria a los maestros que acabaron con su ser querido.